Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana, con otra reflexión, con otra enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con la continuación, mejor dicho, del tema que estamos hablando acerca de conocimiento e intimidad con Dios, o sabiduría o relación con Dios. Y esta es la segunda parte de nuestro segundo video sobre este tema. Y hablábamos en el video anterior que para poder explicar cómo la relación o la intimidad con Dios van de la mano con el conocimiento, la sabiduría de la palabra del Señor, cómo van de la mano, no van separadas en nuestra vida cristiana. Tomábamos como base el estudio de dos personajes, de forma general, acerca de ciertas características de estos hombres. Uno es David, el otro es Salomón, padre e hijo, hijo y padre. De uno se dice que era el hombre más sabio, Salomón, que ha existido en la humanidad, y del otro se dice que era conforme al corazón de Dios, que es David. Y hablábamos también acerca que a pesar de que uno era y tenía intimidad con Dios, una comunión y relación con Dios, aún así pecó y cayó. Igualmente Salomón, aunque era el hombre o el hombre más sabio que ha existido, también cayó. Aunque estos dos varones se arrepintieron y son considerados hombres de fe o héroes de la fe, patriarcas del pueblo de Israel y hombres a quien nosotros poder seguir, digámoslo así, o poder tomar de ejemplo, cómo ellos, a pesar de todos estos atributos y dones, fallaron a Dios. Entonces, al traerlo a colación a nuestros tiempos, podemos ver entonces que hay mucha gente que es bien inteligente, tiene mucho conocimiento, es sabia, pero le falta la relación con Dios. Y hay muchas personas que tienen intimidad, relación con Dios, tienen pasión por el Señor, pero les hace falta conocimiento y sabiduría. Entonces, no vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar hoy acerca de Salomón y al final en otro video vamos a hablar acerca de ese tema específico. Pero antes tenemos que hablar acerca de estos dos personajes. En el video pasado hablábamos acerca de David, cómo es que David es conocido según el corazón de Dios, y vamos a hablar acerca de Salomón, que él es sabio, y cómo hay ciertas características acerca de una persona que es sabia, o que, características acerca de la sabiduría de Dios en las personas que aman a Dios o siguen a Jesucristo. Entonces, vamos entonces a hablar de Salomón. Si leemos en la Biblia, en Primera de Reyes 4:29, se dice, y dio Dios, dice, sabiduría y entendimiento muy grande y grandeza de corazón como arena que está a la orilla del mar. O sea, la sabiduría y el conocimiento que Dios dio a Salomón era inmensa. O sea, dice la Biblia que venían personas desde fuera del territorio de Israel a escuchar la sabiduría que salía de la boca de este hombre, de Salomón. ¿Y quién le dio esa sabiduría? Fue Dios. Pero sabes, quiero que busquemos en la Biblia, en Primera de Reyes 2, 3 y 4, cómo David, antes de morir, cuando ya van a ungir a Salomón como nuevo rey de Israel, David ya está muy anciano, le da un consejo de padre a hijo y también cómo este consejo repercute o repercutirá en la vida de Salomón y en la descendencia del mismo David. Y leemos en Primera de Reyes acerca del consejo de un padre a su hijo. Guarda los preceptos, es David dando un consejo a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová, guarda de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, segundo consejo, sus decretos y sus testimonios de la manera como está escrito, o sea, obedece, guarda, anda y obedece los escritos como en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El Señor le dice a Salomón que aquí estamos antes de que Salomón le pidiera
o escogiera lo que, porque Dios se le presenta a Salomón y le dice, pide lo que quiera, y él pide sabiduría. Desde ahí se nota que es un hombre inteligente, sabio. Dios le da sabiduría, pero antes de eso, David le da unos consejos a Salomón. Primero le dice que guarde los preceptos de Jehová, que ande en sus caminos, y dice, y observa tus estatutos y mandamientos y decretos, o sea, obedece. En otras palabras le está diciendo, guarda, ande en los caminos de Dios y obedece la palabra del Señor, o sea, la ley de Moisés. ¿Para qué dice? Para que prosperes y hagas todo aquello, y hagas en todo aquello que te emprendas. O sea, si tú guardas, si tú guardas los preceptos, la palabra del Señor, si tú andas en los caminos de Dios y obedeces la palabra del Señor, aquí David le está diciendo, tú vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Y ese consejo viene a nuestros días, porque en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios que está en su palabra, porque es en su palabra donde nosotros encontramos todo lo referente a Dios, no hay otra revelación que más que su palabra. Y cuando el hombre desecha esto, se vuelve un hombre necio. Entonces, David, no quiere que su hijo sea un hombre necio y le da este consejo. Y Salomón obedeció el consejo, porque cuando va a Dios y Dios se le presenta a Salomón y le dice que, mira, yo quiero darte esto, ¿qué es lo que quieres? Y él dice sabiduría, acordándose del consejo de Dios. Interesante eso. Porque a veces el hijo o la hija desecha el consejo del padre y siempre los padres buscan lo mejor para sus hijos. Y desde ahí, antes de que pidiera sabiduría a Dios, Salomón ya tiraba pinta, digámoslo así, que era un hombre sabio, un hombre inteligente. Entonces sigue diciendo en el verso 4, hablando acerca de una promesa de Dios a David, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. O sea, Dios le habló a David diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, lo mismo, guardar, andar en mí, con verdad y de todo corazón con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, le está diciendo, si tus hijos andan en mi camino, si guardan mi palabra, si la obedecen, yo tendré a alguien siempre de tu descendencia en el trono de Israel. Es una promesa. Ahora bien, del dicho al trecho hay mucho trecho. Si ustedes estudian la historia de los reyes de Israel, se dan cuenta que hubieron reyes buenos, reyes malos. Pero no vamos a ahondar en ese tema, sino acerca de que David, estaba consciente de una promesa de Dios, estaba consciente de la palabra de Dios, porque las palabras de Dios no son vanas, las palabras de Dios no son vacías, las palabras de Dios tienen un propósito. Y David se agarra de la palabra del Señor para decirle a su hijo, guarda la palabra del Señor, anda en sus caminos, obedece la palabra y serás prosperado, porque Dios me lo ha dicho, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces nosotros, para poder ser personas sabias, debemos de estar conscientes de que la sabiduría lo da Dios, pero al mismo tiempo entender que esa sabiduría que Dios da, sí, debemos de dar el consejo a nuestros hijos para que no la desechen. Y al mismo tiempo aconsejar a aquellos que no quieren andar en los caminos de Dios, que no quieren guardar la palabra del Señor para que anden en sus caminos. Sí, Salomón hizo muchas proezas, fue una leyenda en sabiduría,
Podemos aquí enumerar muchas historias de Salomón con respecto a la sabiduría o a los consejos que él hizo. Pero a pesar de toda esta sabiduría, él también cayó. En otro video vamos a hablar el por qué cayeron estos dos hombres, pero solo quiero hablar acerca de, ya hablamos acerca de cómo ser un corazón conforme al corazón de Dios, ahora estamos hablando acerca de la sabiduría. Y quiero hablar ahora, ya que entiendes que la sabiduría que pidió Salomón a Dios viene de un consejo del padre a su hijo, vamos a hablar acerca de ciertas características que tiene la sabiduría de Dios. Entonces, recuerde que la sabiduría viene de la palabra de Dios. Tú te haces sabio estudiando, meditando, memorizando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Solo ahí viene la sabiduría que viene de Dios. Tú puedes ser una persona inteligente, pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Conozco personas que son bien inteligentes, pero no son sabios. Y conozco gente muy sabia, pero que no son inteligentes. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos acerca de conocimiento. Y es lo que le pidió David a Salomón. Mira, por favor, tienes el conocimiento de Dios. Sepa cómo usarla, porque hay gente que tiene conocimiento de Dios, pero no sabe cómo usarla o no es sabio para usar el conocimiento de Dios en su vida. Por eso no pueden ser consideradas sabias, porque solo son inteligentes. Tienen conocimiento de Dios, pero no son sabios para usar bien la palabra de Dios. Entonces, ya que hemos hablado acerca de eso, hablemos acerca de estas características de la sabiduría de Dios. ¿Y dónde vamos a usar? ¿De qué base vamos a usar? Vamos a usar el libro de los Proverbios escrito por el propio Salomón, que es el hombre más sabio, dando consejos acerca de la sabiduría. Y aquí hay 5 características acerca de la sabiduría. Y dice, primera característica, lo encontramos en Proverbios 1:7. Dice, para ser sabios hay que obedecer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios hay que obedecer. Aquel que desprecia, desecha la sabiduría de Dios, es una persona desobediente. Porque para ser sabios hay que obedecer. De nada te sirve tener el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, el propósito de Dios, tu propósito en este mundo, el propósito de muchas cosas que están en su palabra, si no obedeces la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, esa es una de las primeras características para ser un hombre o una mujer sabia. Hay que obedecer la sabiduría de Dios. Segunda característica, el Espíritu de Dios es quien instruye. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso lo encontramos en Proverbios 1:23. O sea, es el Espíritu Santo que está en todo cristiano, en toda cristiana, donde la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que Dios nos instruye a través de su palabra. Tienes el conocimiento. Entonces, pero no sabes cómo usar el conocimiento, la sabiduría de Dios. Tienes entonces el Espíritu Santo que te instruye cómo obedecer las palabras de Dios. Segunda característica, es el Espíritu Santo que te instruye cómo obedecer la palabra de Dios o poner en práctica la palabra de Dios. Tercera característica, la sabiduría de Dios es concebido por Dios. No viene por tu propia inteligencia o por alguien más. No, es por Dios mismo quien da la sabiduría.
Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Dios quien da sabiduría. ¿Te acuerdas que te dije que se le estaba concediendo unos deseos a Salomón y Dios dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón pidió sabiduría. Entonces es Dios quien da sabiduría. Recuerda, estamos hablando acerca que la sabiduría de Dios está en su santa palabra. Entonces ya dijimos que la sabiduría hay que obedecerla, de nada te sirve tener el conocimiento de saberte la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis si no la obedeces. Por lo tanto, para poder entender la palabra del Señor, tenemos que ser instruidos por el Espíritu Santo. Y es Dios quien da la sabiduría. Cuarto, tiene mayor valor que las riquezas. Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría. Al pedir sabiduría, recuerde la promesa o el consejo que le dio David a Salomón. Dice, guarda mis caminos, guarda la palabra, anda en los caminos de Dios, obedece su palabra para que prosperes en todo lo que emprendas. Salomón ya se estaba acordando del consejo de su padre. Por eso él sabía que a través de la sabiduría, si anhelaba más la sabiduría, él podría ser prosperado. Pero aquí está diciendo en Proverbios 4:7, la sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay que darle más valor a la sabiduría de Dios que a las posesiones, porque todo es vano. Cuando nos muramos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no nos llevaremos absolutamente nada. Valoremos mejor la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Y por último, quinta característica, te guarda del mal camino la sabiduría. En Proverbios 2:10 al 12 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Hermanos y hermanas, la sabiduría nos guarda, nos libra del mal cuando la obedecemos, cuando nos dejamos instruir por ella, cuando entendemos quién es Dios quien la da, cuando esa sabiduría que sabemos que viene de Dios la valoramos más que las riquezas. Dios nos guarda de todo mal. Hermanos y hermanas, Salomón entendía eso y es el consejo que nos da a nosotros. Dios mismo nos está aconsejando eso. Seamos hombres y mujeres sabios. Anhelemos el conocimiento, la palabra del Señor, que eso sea nuestro diario vivir, nuestra comida diaria, la sabiduría de Dios. Anhelemos y busquemos como a tesoros la palabra de Dios, que dice, así como el consejo que le dio David a Salomón, dice, para que prosperes en todo lo que emprendas. No menosprecies la palabra, la sabiduría de Dios. Entonces, hemos hablado acerca de estos dos hombres y acerca de la sabiduría y de tener una relación con Dios. En el próximo video vamos a hablar acerca de la relación que tiene que haber en la vida de todo cristiano. Y vamos a hablar acerca también el por qué estos dos hombres cayeron. A pesar de que tenían intimidad con Dios y a pesar de que tenían sabiduría de Dios. Y cómo evitar para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Si no te has suscrito a nuestro canal, te motivo a que lo hagas. Nos miraremos en otra ocasión. Dios te bendiga.